¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos hoy día un invitado que, bueno, nos conocemos de mucho tiempo y él es Óscar Guillermo Garretón, ex subsecretario, ex diputado, fundador de un partido nuevecito que es Amarillos, entre otros. Así es que gracias por estar con nosotros hoy día aquí, Óscar Guillermo. Bueno, gracias por la invitación, Fernando. Encantado. Son muchos años encontrándonos, además. Así es. Ahora, dame tú la impresión desde... primero, ¿tú cómo calificarías a Amarillos dentro del espectro político? Mira, yo lo calificaría de la siguiente manera, voy a decir una cosa. Es un partido que no es un partido. Es un movimiento que está organizado, está hoy día en campaña, por supuesto, y tiene candidatos, ¿ya? Lista R, entre paréntesis, pero yo te diría, lo que estamos buscando es construir una capacidad de gobernabilidad para Chile. Yo tengo la impresión que los últimos hechos nos dan una clave de futuro bien grande, y es que en el fondo las actuales coaliciones no sirven. Y si tú me preguntas, yo creo que hay que ver cómo juntar desde el mundo del socialismo democrático hasta la derecha democrática, ¿ya? Excluir los polos más extremos de manera de llegar a un acuerdo, no para gobernar juntos, pueden ser una oposición y gobierno, pero para pactar en algunas cosas soluciones para el país, porque llevamos con dos coaliciones que no han sido capaces de dar respuesta a los problemas de la gente, digamos. La verdad que eso ha sido así. Es bien divertido porque de repente en el mundo del oficialismo, por el estallido se dice con cara severa, dicen, todavía están ahí las demandas sin resolverse. ¿Ya? Pareciera como que si no se lo hubieran resuelto fuera culpa de otros, ¿no? Pero ellos llevan gobernando todos los años después del estallido y no lo han resuelto. Entonces digo, no son respuestas. Y también la derecha no ha estado bien. Entonces cuando hablamos de Amarillos, más que decir, miren, militen Amarillo, yo te diría, construyamos una capacidad de acción desde el mundo democrático, el socialismo democrático, hasta la derecha para poder realmente dar gobernabilidad al país. Porque mira, si el próximo gobierno que gane quien gane, va a ser un infierno si no hay alguna forma de acuerdo entre una oposición razonable, moderada y gobernantes que tengan apertura hacia la oposición para poder llevar adelante las cosas. Y eso yo diría nuestro propósito. Ahora, Óscar Guillermo, hay un punto que me parece a mí que cuando entra en la ecuación puede distorsionar mucho las cosas. Por ejemplo, una cosa es, el mundo está tremendamente crispado hoy día. Tú estás viendo televisión y tienes en tres continentes, tienes situaciones bélicas de nuevo, donde las cosas, con la diferencia, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a insistir porque creo que hay que recordarlo, que la última vez que hubo una guerra mundial había solamente un país que tenía la bomba atómica y lo usó, que era Estados Unidos, y hoy día hay 12 o 14 países que la tienen y están las cosas muy peleadas y por lo tanto eso de alguna manera, no digo que contagia, pero genera situaciones donde la política pasa a ser de, básicamente, ganadores absolutos contra perdedores absolutos. ¿Cómo entonces se generan las condiciones para que haya una suerte de generosidad nacional en torno a la gobernanza? Por ejemplo, como estamos conversando ahora, diciendo que las coaliciones tal como están hoy día en Chile no han sido capaces de dar respuesta y que hay que buscar otra forma de entenderte. Y conversando mucho. Esta democracia, los acuerdos están desprestigiados en algún momento por el oficialismo. La verdad que yo sí lo he emprendido y muchos lo hemos emprendido con gente del socialismo democrático y con gente de la derecha democrática. Y yo me he encontrado disposición a conversar porque la gente está consciente del lío que tú planteas. Y aquí tenemos dos posibilidades. O morimos todos, digamos, en medio de un conflicto sin salida, sea mundial o local, porque a mí, si no hay conflicto mundial, pero seguimos en lo que estamos localmente, la verdad que no vamos a ninguna parte. Correcto. Ahora, eso por ejemplo, tú que llevas harto tiempo en la política, ¿has tomado contacto o cómo se genera ahora
En el siglo XXI, año 2024, las relaciones de empatía con alguien que es rival y que eventualmente está esperando la próxima elección para sacarte de donde estás. Bueno, es haciendo conciencia de lo que significa eso, porque en el fondo es lo que venimos viviendo los últimos 10, 15 años en Chile, en que en el fondo viene una alternancia permanente y una frustración permanente de la gente. Si seguimos en lo mismo, la verdad que no vamos a salir adelante. Entonces, cuando tú conversas, tú te encuentras, porque hay políticos serios en Chile, no son todos, digamos, una banda de bandidos, digamos, sino que hay políticos serios y tú puedes conversar con gente del mundo derecha y del socialismo democrático. Vuelvo a decir, no para que gobiernen juntos, a lo mejor pueden ser oposición y gobierno, pero en el fondo decir, miren, pongámonos de acuerdo, por ejemplo, en el tema del narcotráfico y de la droga. Tengamos una respuesta sobre eso. Tengamos una respuesta sobre salud, donde las listas de espera están llegando a un nivel. A lo mejor hay una cantidad de otros problemas de si hacemos, no sé, el Mundial de Juventud y toda esa cuestión, podemos postergarlo. Pero hay cosas que no podemos postergar, ¿ya? Y en esa yo me he encontrado una disposición positiva y yo soy tertuliano en esta vuelta, ¿ya? O sea, participo en muchas tertulias difundiendo y compartiendo esto y encontrándome, digamos, con gente a disposición a hacerlo. No puedo dar demasiados nombres porque en el fondo, a diferencia de lo que creen los políticos, que la democracia de los acuerdos tiene que ser toda transparencia, la democracia de los acuerdos supone también, digamos, que hay cosas que en algún momento se cuentan, pero yo digo, pero en este momento hay que tratar de tirar puentes donde había puros abismos en este país. Ahora, Óscar Guillermo, hay ciertas cosas en política que tienen la capacidad de, cuando suceden, alteran todo. Todo lo que iba en una dirección, de pronto se difumina en 20 direcciones y todo lo que apuntaba tan directamente hacia algo lógico se disuelve y se traduce en otras cosas. Por ejemplo, llamémoslo así, los grandes escándalos. Estamos hoy día con un escándalo gigantesco en varias situaciones. Estamos con un escándalo fuerte en materia del nombramiento histórico en los poderes judiciales y las cosas. Estamos ahora con la situación del ex subsecretario Manuel Monsalve y qué tanto el Ejecutivo, más bien el Ejecutivo, el presidente de la República y su principal gabinete, sabía. Y si es que lo que hizo correspondía a lo que se debiera haber hecho, todo esto altera totalmente los caminos que eventualmente conducían a conversaciones generosas, llamémoslo así. Bueno, yo tengo la impresión que lo que ha ocurrido va a tener impacto en la elección del fin de semana. Mira, yo te diría lo siguiente, o sea, creo que lo de Monsalve es un caso atroz y terrible y espero que si efectivamente se confirma por la justicia los delitos que se le imputan, tiene que tener un castigo muy severo, particularmente severo por las responsabilidades y las investiduras que él tenía, ¿ya? Espero en ese sentido, digamos, que no haya una diferencia, por ejemplo, con Valdivia, sino que si hay una es para castigar más a las autoridades que a los otros. Pero yo te diría, hay un problema más de fondo, ¿ya? Y es que abusos sexuales y todo ese tipo han habido habitualmente en la política en Chile y en el mundo. Está el caso de Clinton en Estados Unidos, Kennedy, Perfumo Georges Depardieu, digamos, y otros, digamos, en Francia. Bueno, pero en este caso la diferencia es la incompetencia con que se ha tratado el problema en el gobierno. O sea, yo creo que lo impresionante que transformamos esto en un conflicto político mayor, ¿ya?, que lo que tuvo en Estados Unidos Clinton o Kennedy, digamos, con su, es la incompetencia del gobierno. O sea, en el fondo es de las pocas oportunidades, si es que hay otra, en la cual yo veo que agarran el lío y se lo colocan en la mesa al presidente de la República, ¿ya?, cuando la obligación del gobierno era cuidar al presidente y sacarlo de allí. Hoy día, apresuradamente, alguna gente del oficialismo trata de decir, no, todo es culpa de Monsalve y él es un traidor al gobierno. Pero la verdad que el lío lo armó el propio gobierno. O sea,
yo tengo la impresión que se resume un periodo de gobierno, voy a decirlo, puede sonar fuerte, pero bastante incompetente en todo el periodo. Si uno mira lo que pasa en la economía, en salud, lo que pasa con la delincuencia, no ha sido un gobierno competente. Y creo que el incidente de Monsalve muestra, digamos, es como la guinda de la torta. O sea, llegamos al final con una prueba extrema, digamos, de no competencia, que ahora obviamente la idea de decir, bueno, sería bueno que otros, por lo menos probemos con otros si es posible hacer las cosas mejor. Pero ahí viene el otro problema que tú dices, que no es el único lío que tenemos ahora. Está Hermosilla, está la Corte... Claro que básicamente lo del abogado Luis Hermosilla lleva al tema de la relación que hay en términos irregulares con el mundo de los tribunales, que es una cosa que la gente espera que funcione bien, porque nadie sabe exactamente cuándo va a tener que enfrentar un tribunal. O sea, digo, si uno es sincero, yo diría, cuando la gente evalúa mal la política, tiene razón en evaluarla mal. Lo del gobierno ya es terrible, ¿ya? Pero la verdad que no podemos decir que la derecha lo ha hecho bien, yo diría, lo ha hecho mal. El Poder Judicial no lo ha hecho bien tampoco, lo cual vuelvo a mi punto inicial. Uno se puede quedar con que estamos al punto de la guerra mundial, a punto del calentamiento global, a punto, digamos, de que la política no sirve para nada. Entonces, lo que uno debe hacer es reaccionar y decir, mire, estas coaliciones tal como están no sirven. Tenemos que buscar un tipo de entendimiento en la política chilena que recoja lo mejor de ella. Ok, pero ¿cómo se hace para generar una situación de coalición potencialmente posible sin que existan las voluntades de los partidos de participar de ella? Yo no estoy pensando que gobiernen en conjunto, por ejemplo, la UDI con el Partido Socialista. No, esa cuestión sería ingenuo, absurdo pensarlo. Lo que yo estoy pensando, que al igual como ocurrió en tiempos de concertación en que había oposición y gobierno, pero que en el fondo había algunos temas en los cuales era posible llegar a acuerdos. Yo sé, por ejemplo, que ahora en la ley de inteligencia, que es la que está en cuestión si no violó o si el ex subsecretario Monsalve, la ley de inteligencia, había acuerdo liderado por Ana Lí Uriarte, que lamentablemente renunció, y que contaba, digamos, con el acuerdo hasta de los republicanos. O sea, es posible en cosas de interés común, como lo que es el tratamiento de la delincuencia, llegar a acuerdos. Entonces, lo que yo insisto, digamos, intento, y no me ha ido mal intentándolo, es, digamos, decirle, mira, tengamos 3 o 4 cosas. Los gobiernos no hacen ya revoluciones totales, pues. Esto de las refundaciones es una estupidez, pues. O sea, una ceguera total y terminan en un fracaso como ha terminado este gobierno en eso, con la refundación. Son 4 o 5 cosas que lo caracterizan. Cuando uno dice el gobierno del Lago fue un buen gobierno, citan la Costanera Norte, las carreteras, las concesiones, a Frei lo citan por los tratados de libre comercio, son 1 o 2 cosas. Aquí necesitamos resolver 2 o 3 cosas como país urgentes. La primera, el tema de delincuencia y seguridad. En eso, ¿cómo nos van a poner de acuerdo? O sea, realmente es posible, y yo creo que sí es posible, entre la izquierda democrática que entiende que el orden es importante y no entra con remilgos referentes, digamos, a cómo establecer el orden y cómo utilizar la capacidad de acción y la fuerza del Estado para actuar, y también la derecha, desde el punto de vista de tener sensibilidad referente a las realidades de la sociedad y de la gente. Entonces, yo creo que sí es posible. Y yo tengo la impresión siguiente, si eso no fuera posible, quiere decir que estamos metidos en un lío muy grande, ¿ya? Por eso hay que intentarlo. Si es difícil, bueno, mayor razón para pelear por lograrlo. Y por lograr que la gente lo entienda, porque requiere comunicación para que lo entienda y acción. Sin duda requiere comunicación y acción, pero también requiere otra cosa que es súper difícil de conseguir hoy. Todas las cosas que eventualmente pueden convenirse y que pueden
implementarse, toman tiempo. Tú tienes que estar claro que en el próximo domingo no va a haber cambiado la situación de seguridad pública. Puedes implementar planes, puedes hacer anuncios al principio, puedes ver, pero lo que sí tiene que haber una convención general en que démosle tiempo a esto para que funcione si que consideramos que es correcto. Bueno, eso es verdad lo que tú dices, y eso hace que normalmente la gente está dispuesta a dar tiempo cuando siente que la crisis o lo que se está jugando es muy grande. Sí. ¿Ya? O sea, yo creo que la gente toda, por ejemplo, cuando fue la transición a la democracia de la dictadura, andábamos todos tranquilos porque en el fondo se trataba, digamos, de pisar con cuidado y evitar volver para atrás. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina, Milei queda haciendo y que él es un personaje muy raro y extravagante, digamos, pero que está haciendo una cantidad de cosas muy, muy profundas. Bueno, la gente está aceptando esto. Ha perdido algún apoyo, pero la oposición no ha ganado ni uno y sigue siendo más débil que él. Yo tengo la impresión que aquí estamos llegando a un punto, y en eso nos ayuda la crisis de Montalva, de Hermosilla, el Poder Judicial, en la cual la verdad es que la crisis es demasiado grande. Y yo te lo hablo allí a nivel político, pero cuando tú hablas con gente del sector salud, que yo hablo bastante del sector salud, el déficit de los hospitales, miles de millones, como nunca antes, listas de espera con millones de personas. O sea, esto que digan es que no se han respondido las demandas del estallido. Obvio, pues, llevamos 4 o 5 años en que nadie responde después del estallido de lo que hoy ocurrió. Y eso es incapacidad de gobernar, ¿ya? que hemos tenido hasta ahora. En esas condiciones yo creo que si hay una política capaz de decir, mire, tenemos estos 4 problemas en los que vamos a concentrar y en eso vamos a tener oposición y gobierno, por supuesto, pero con algunas cosas acotadas en las cuales vamos a llegar a acuerdos. Eso la gente lo puede entender. Déjame hacerte una pregunta histórica. Tú fuiste, además, tu nombre estaba asociado a un partido. Era el Mapu Garretón, sí. El que estaba a cargo ahí cuando se forma el Mapu en la Unidad Popular y después adelante. Tuviste preso. Después, conmigo, fuimos compañeros de celda, hay que decirlo. Después seguiste una carrera a través del Partido Socialista, y de esa, llamémoslo así, mirada de izquierda del país que tú tenías, ¿qué te queda? Me queda una cuestión fundamental, digamos, y es que al final yo llegué a la izquierda como otra gente ha llegado también a otros lados, buscando, digamos, tener una sociedad más justa, más igualitaria, ¿ya? Y al final, después de un recorrido de muchos años en que he sido, digamos, autoridad de gobierno, exiliado, preso, ¿ya? Empresario y todo, llego a la conclusión de lo que ahora estoy, ¿ya? O sea, es decir, mira, si yo me quiero preocupar, digamos, de una sociedad que sea más igualitaria, más justa y más querible, más amable, como diría el amable Silvio Rodríguez, más digna de amor, digamos, de todos nosotros, eso requiere, digamos, una sociedad democrática, ¿ya? Donde no haya violencia, donde haya capacidad de entendimiento y de acuerdo entre las autoridades políticas, y donde la preocupación de escuchar a la gente en lo que son sus demandas no sea una consigna, sino que sea una cosa que se traduce en realidad y no en años y años hablando de pensiones, de viviendas y de cosas y no pasa nada. Eso significa, digamos, para mí, o sea, ser de izquierda, digamos, si esas cosas no las enfrenta, la verdad que no sirve para nada, es un puro bla bla y da lo mismo que se diga de izquierda o de derecha, digamos. Oye, ¿y qué tanto, Óscar Guillermo, sientes tú que en la política actual
ha entrado una variable que 40 años atrás o 50 años atrás no la teníamos contemplada para nada, que es la variable de lo que podríamos denominar las redes sociales, la inteligencia artificial, el que las personas se puedan conversar unas con otras, generen grupos, etcétera, independientemente de los grupos clásicos y de las formas de canalizar las cuitas que la gente quería tener anteriormente, donde tenía una rama presencial muy fuerte. Hoy día muchas cosas fake news, desde fake news hasta cosas que son noticiones impresionantes, pasan con gente que se comunica pero que no se ve. ¿Y qué tanto eso afecta a la política? Bueno, mira, uno tiene que hacerle las cosas en las condiciones que uno le tocan hacerlas, ¿ya? Yo afortunadamente ya estoy demasiado viejo, no me va a tocar mucho, digamos, en los próximos años, pero la gente que es joven y que quiere tener un mundo mejor hoy día está obligado a hacerse cargo de esas cuestiones, de las redes sociales y de todo lo. Y si no, que nos sigan hablando de que quieren un mundo mejor. La única manera de hacerlo es hacerlo con la realidad que tenemos. Yo estaba leyendo a Harari ahora, sí, con Nexus, donde digamos, se muestra el tema de inteligencia artificial tremendo, digamos. Y yo sé por las empresas que ya se está aplicando a la inteligencia artificial en muchas de ellas, en cosas simples todavía. Pero bueno, ese es exactamente el mundo que quiero. Mira, antes de que existiera la imprenta, que es otro momento de cambio tecnológico profundo en el mundo, bueno, todo el saber estaba concentrado en los conventos, man. Cuando apareció la imprenta, el mundo cambió completo, no solamente porque se dio la oportunidad del saber a muchas personas, se dio la oportunidad de la maldad también a muchas personas. Ahí el propio Harari habla, digamos, que la caza de brujas partió después de la creación de la imprenta, no con el inicio del medievo, explicando cómo el hecho de la difusión de unas ideas locas, cómo las difundía Goebbels también para los nazis, ¿no? Entonces dije, bueno, ese es el mundo que le toca a esta generación. O sea, tú no puedes simplemente decir, mira, qué tremendo que es. Sí, es difícil, ¿ya? Pero es lo que le tocó, pues, ¿ya? Oye, por último te quiero preguntar, a ver, ¿cómo estás viendo, ya saliendo un poco de Chile, cómo estás viendo el mundo en general en este momento bien crispado? ¿Y qué tanto, por la experiencia que tú tienes, qué tanto las cosas que pasan en otro continente o en otra latitud eventualmente siempre terminan golpeando a quienes aparecemos que estamos en el último rincón del mundo donde hoy ya estas cosas no nos competen? Mira, que lo que dentro de las cosas que han pasado es que hace ya 2 o 3 siglos Marx dijo que el capital no tenía patria, y ahora hay que decir que la gente tampoco tiene patria y que la información tampoco tiene patria y lugar, sino que está todo difundido haciendo. Las migraciones es la forma en que la gente se mueve, el capital también, y las redes sociales, como tú dices, se mueven todo eso. O sea, no hay nada que sea local hoy día. O sea, todo tiene una dimensión más global. Mira, por ejemplo, ya, se cierra Huachipato. ¿Ya? Sí. Se cierra Huachipato. Se arma la reunión, ¿no es cierto?, de los empresarios para ver qué se hace con esas. Mientras tanto, digamos, como la permisología no funciona, resulta que Arauco invierte 4.600 millones de dólares en instalar una forestal en Brasil. Se equivocó y Arauco, ¿o es condenable Arauco? No, no es condenable. En el fondo, mientras nosotros inmigrábamos tren de Aragua, ¿ya?, estábamos emigrando crecimiento económico, digamos, por la permisología, por la falta de respuestas para la gente de Biobío y de otros lugares. Entonces, digamos, cuando uno habla mundo local, mundo global, hoy día los estados están como queso gruyere, digamos, y los países, o sea, todo circula por todos lados, los capitales, la gente, todo eso, y ese es el mundo que viene en el cual hay que hacer las cosas. Y por eso yo digo, hay que preocuparse de que en el fondo, cuando uno hace las cuestiones en Chile, mire también comparativamente a lo que ocurre. O sea, si
Si yo fijo un impuesto de 100, ¿ya?, y tengo al lado otro que me lo fija en 50, es muy probable que me vaya para el lado. Y si una persona que tiene una casa, digamos, resulta que en esa casa, en ese barrio, se instala el narcotráfico, va a tratar de irse a otra casa también. No es que los empresarios reaccionen distintos que todos. Todos buscamos, digamos, tener una vida más segura y mejor. Y por eso que mucha gente emigra, o por eso mucha gente se cambia de casa, o mucha gente reclama de la inseguridad. Bueno, ese es el desafío que tenemos hoy día, digamos, porque está toda esta cuestión muy conectada, ¿no? Ya no, lo local, digamos, es cada día menos local. Sí, y desde ese punto de vista, ¿qué hace? ¿Cómo se moderniza también la política en ese sentido? Porque una cosa es que tú ya tengas computador o que con un celular llames a tu compañero de partido, pero evidentemente esto alcanza a formas de relacionarse que no estaban antes. Esto fue una conversación larga, esto es lo que le queda hacer la política. La tiene difícil la política, porque tiene dos cosas. Uno tiene que tener consideración a esta globalización del mundo, pero tiene un ámbito de acción que es local. O sea, en el fondo, los políticos de Chile ya no van a resolver el problema de Ucrania. Pueden tener opinión sobre Ucrania y pueden ver los impactos que, por ejemplo, la falta de granos que provoca la Ucrania, digamos, nos afecta a nosotros. Pero tienen que resolver los problemas de los chilenos, pues. O sea, la política tiene esa doble dimensión: ser global en su visión y ser local en la solución. Está difícil la cosa, por lo menos hasta ahora. Bueno, pero es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Y el desafío es uno tener respuesta a las cosas que le tocan, no a las que no le tocan, ¿ya? O sea, yo tengo, en el fondo hay que gobernar en el Chile que a uno le tocó y no soñando, digamos, con entelequias del pasado. Bueno, te quiero agradecer, Óscar Guillermo Garretón, por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile Radio en Última Mirada. Gracias. Bueno, pues, gracias a ti por la invitación. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos mañana muy tempranito en CNN Chile Radio, ahí con Carolina Urrejola, y después, por cierto, aquí en Última Mirada. Chao.